Economía. Y la preocupación tiene que ver con los precios, con la inflación y con el aumento de las tarifas, a lo cual se suma el aumento de las prepagas, el aumento de los celulares, el aumento del impuesto inmobiliario tanto en capital como en provincia de Buenos Aires, cercano a un 40%. Y la plata que no alcanza. Matías Tombolini es economista y nos va a ayudar a repensar y si puede un poco nos va a ayudar a ahorrar algunos mangos. Matías, buenas tardes, bienvenido a Latitud 17, bienvenido a Tuye. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Matías, un escenario bastante preocupante porque estamos casi cerrando un año en el cual la inflación puede llegar a superar el 40%, ¿no es cierto? Sí, bueno, un año que va a estar ahí orillando los 40 puntos muy probablemente, donde claramente a lo largo del año vemos que la carrera entre los precios y los salarios la han ganado los precios y esto es el factor más importante que motiva justamente la caída del consumo. Un país que está terminando el año con menos consumo de carne, para resumirlo, digamos. Sí. Esto, obviamente es la película larga, si uno dividiera en dos el año, podríamos decir que lo más duro fue la primera parte del año y luego la segunda, bueno, mucho más, menos rugosa, menos áspera, la segunda parte del año que respecto de la primera, en donde ya la carrera entre los precios y los salarios está en un empate, te diría, pero bueno, como a principio del año los precios le sacaron varios cuerpos de ventaja a los salarios, esto se mantiene. Es decir, vamos a tener un segundo semestre sin grandes caídas de consumo, pero las buenas noticias no aparecen, los brotes verdes de la economía están solamente en la actividad agropecuaria, y eso está bien. Así empezó a recuperarse la actividad en el 2003, pero vale decir que todavía hay mucha más foto, mucho más posteo, mucho más Twitter y buena voluntad que lo que se puede ver en el resultado concreto del bolsillo de cada uno de nosotros. Ahora, Matías, también sí hubo una caída del consumo en los supermercados en estos últimos meses, ¿no? Cercana al 8-10%. Bueno, guarismos que varían según quien lo mida, pero efectivamente, como vos decís, los supermercados muestran una caída en el consumo, y por eso yo te evidenciaba el tema de la carne, un bien que cuando se come menos carne, sí. como genérico, ¿no? Carne Sí, tomando sí. pollo, cerdo y obviamente carne de vaca. Bueno, esto da cuenta justamente de una merma en el poder adquisitivo de los salarios que hace que los argentinos consumamos menos de algo que es un bien, bueno, fundamental en nuestra dieta. Cuando vos querés ver si un país tiene crisis, mirá cómo está la venta de carne y si subió la venta de fideo, porque cuando sube la venta de fideo es porque estamos pasando proteínas por hidratos, ¿no? Matías, hay algo que nadie me puede contestar y que no logro entender, es por qué siendo 6, 7 los supermercadistas importantes, ni este gobierno ni el anterior pueden torcerle el brazo. ¿Qué es lo que ellos logran, consiguen, cómo se cartelizan de algún modo como para que nadie pueda torcerles el brazo? No, lo que pasa es que ese es una historia vieja en la Argentina, que es no comprender, con todo respeto te lo digo, y desde el heterodoxo, desde el centro izquierda casi te diría, lo que significa el fenómeno de la inflación. Es decir, uno puede suponer que el supermercado es más caro, y eso sí. Ahora, la inflación no es lo caro o lo barato, sino el movimiento permanente de los precios. Sí. Y no es un fenómeno que dependa de los supermercados, porque si no tendrías inflación en Walmart. Walmart está más concentrado en Estados Unidos que acá, y allá tienen 2% al año de inflación, sino porque lo controlan precisamente a Walmart. Brasil, Chile, Uruguay, la concentración de los supermercados es similar a la de la Argentina, y sin embargo no son representativos, o sea, no son los que intervienen en el proceso inflacionario. Sí pueden ser formadores de precios y capturar renta diferencial,
quedarse con la parte del león, ponerle condiciones a la pyme y quedarse con la ganancia de la pyme, pero el aumento de los precios, sobre todo en países como la Argentina, tiene responsabilidad fundamental en el Estado, porque los supermercados como vos, o como yo, o como la señora que puede vender tomates en la esquina del supermercado en una manta sobre la vereda, venden la mercadería a lo más caro que cualquiera esté dispuesto a pagar por ello. Entonces la señora que vende tomates, si el kilo de tomate en el supermercado vale 25 y a ella le cuesta 4, cuando lo pone a la venta, si vende a 10 y ve que vende todo, y después el otro día va, lo pone a 15 y vende todo, lo pone a 20 y vende todo, y si le pone a 23 y ya no vende todo y le sobra tomate, entonces lo va a poner a 20, no lo va a poner a 8, aunque gane 100%. Y vos, en la radio, o yo, en la facu, cuando hacemos nuestro trabajo, vendemos nuestra mercancía, que es el laburo, si nos dicen, escúchame, te pago mañana el doble la hora extra de lo que te la pago hoy. ¿Cuándo la laburás vos? ¿Mañana o la laburás hoy? La laburás mañana. Sí. Y si yo te digo, te pago por tu contrato en la radio más de lo que te venía pagando, ¿vos vas a decir que no? ¿Porque es injusto? No, porque vos vas a pretender que por tu laburo te paguen lo máximo posible. Entonces, en la medida que los consumidores convalidamos el aumento de precios, porque lo que sobra es circulante, o sea, porque tenemos baja demanda de dinero, o sea, la vieja y querida me quema la plata en el bolsillo, entonces eso es lo que termina generando justamente que se inflamen, si querés, los precios, porque el dinero es el que vale cada vez menos. Ahora, hay otros factores, pero centralmente en la Argentina, donde la demanda de dinero es muy baja porque nos quema la plata, bueno, el fenómeno es de carácter monetario. Ahora, Matías, ¿cómo el chino o cómo el supermercado chiquito puede tener mejor precio a veces que el gran supermercado cuando compran por cantidades, es decir, cuando son muchos más los compradores? ¿Cómo se explica eso? Es decir, ¿cómo ni siquiera con la pistola de Moreno y los precios cuidados no lograron bajar esto? ¿Y cómo se incrementó ahora también, no? Pero está bien lo que decís, es muy buena la pregunta y me permite hacer otra explicación. De vuelta estamos confundiendo lo caro o lo barato con la inflación. Que el chino sea más barato que el Carrefour no tiene nada que ver con la inflación. La inflación es lo que, si algo que vale 100, mañana vale 110, hay inflación. Ahora, si algo que en el supermercado vale 100, el chino lo vende a 40, son dos fenómenos distintos. La inflación es el movimiento de los precios, no si está más caro en un lugar que en otro. Ahora, dicho esto, lo cierto es que efectivamente hay una concentración de supermercados que en la Argentina deberían estar, por ejemplo, para mi gusto, fuera de las grandes urbes. La compra debería ser en las ciudades, como por ejemplo en París. No encontré en París, cuna de Carrefour, algún local, mega local adentro de la ciudad. No existe, son todas pequeñas bocas. Ahora, de vuelta, esto, en donde también hay que decir que el Estado tiene mucho para hacer, por ejemplo, bajar los impuestos, porque gran parte de lo que nos comemos, lo que nos vestimos y lo que usamos son impuestos. Cuando digo gran parte, digo entre una tercera parte y un 40%, ¿no? El Estado y la ciudad. Entonces, o los municipios. Entonces, después los supermercados tienen un margen muy alto, más alto que el resto del mundo, esto es así, pero no van a bajar el margen porque se los controle. Van a bajar el margen cuando la inflación vaya cediendo y el chino le vuelva a comer margen de utilidad. Igual el negocio del supermercado, créeme, que no es vender más caro lo que compramos más barato, ellos venden plata. Es un negocio ya a esta altura de carácter financiero y de volumen. Claro. Y además, obviamente, los supermercados tienen que pagar todos los impuestos que capaz que el chino, cuando le pedís pagar con tarjeta de débito, no sabe dónde está el postnet, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Por el otro lado, Matías, pensar cómo frenar esto, ¿no? Porque cada vez la sensación de la gente es que no les alcanza, porque como bien vos señalabas sobre el inicio de la nota, los salarios no fueron acompañando los distintos aumentos. Ahora se habla de un bono de 2.000 pesos a fin de año, que es casi un chiste para mucha gente cuando ve lo que va a pagar de ABL, de prepaga, de celulares, etcétera, 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 ¿no? Absolutamente de acuerdo, yo creo que el bono se queda corto, pero bueno, en definitiva, resolver el problema
inflación, yo creo que este gobierno lo va a resolver a costa de, básicamente, tratar de aumentar la demanda de dinero subiendo la tasa de interés. O sea, para que vos te quieras quedar con la plata en el bolsillo y no convalides cualquier precio, tengo que subir lo que el dinero significa para vos. Por lo tanto, subo la tasa de interés. La subida de la tasa de interés, en Argentina se conoce como el LEVAC, lo único que hace es aumenta tus ganas de quedarte con la plata, pero por otra parte aumenta el costo de la plata, y eso implica que la inversión se hace puré, porque volvemos a hablar de cómo ganar plata con la plata y no cómo ganar plata produciendo. A mí en el subte, cuando voy a dar clase, me dicen, Tombo, escúchame, ahí en lo de Andy, en Perro de la Calle, la columna, no me desarrollaste el tema LEVAC o el tema dólar, no me dicen, no me desarrollaste cómo invertir para poner un maxiquiosco, una heladería o una fábrica de suéter. Claro. Entonces, todavía hablamos de cómo hacer guita con la guita en la Argentina, y eso, bueno, en la medida que la inflación cede y baje la tasa, va a volver a existir. La posibilidad de resolver el problema de los salarios va a tener que ver con, bueno, primero que la Argentina baje la inflación y después de qué lado finalmente se pone el gobierno en las discusiones históricas que existen en el mundo entre el salario y la renta. Hay dos lugares para pararse. O te paras del lado del laburante o te paras del lado del empresario. Y ojo, que no está mal pararse de ninguno de los dos lados. Es válido tanto uno como el otro. No hay que menospreciar al empresario ni creer que es malo el empresario porque invierte y arriesga su capital. Lo que es importante es entender de qué lado se para el que administra el poder, que es el gobierno. Porque por ahí te dice, mira, yo creo que primero viene la inversión y después viene el crecimiento, bueno, fantástico. Entonces el proceso de recuperación de salarios será más lento. Pero en definitiva en Argentina eso todavía no termina de quedar claro. Y otro de los factores que pareciera ser el gasto público, que parece que no baja, porque lo que nos dijeron de algún modo que había cantidad de empleados públicos, te despidieron algunos, pero se volvieron a tomar también empleados públicos por la otra puerta, ¿no? Entonces, hay un Estado sobredimensionado. Bueno, claro, lo que sucede es que el Estado, que gasta más de lo que junta, se financia, entre otras cosas, con emisión de billetes. Esos billetes, como sobran, valen cada vez menos y son los que alimentan la inflación. Repito, en un país como la Argentina, en donde nadie se quiere quedar con los pesos, si a vos te pasa esto en Estados Unidos, no pasa nada, porque la gente más dólares tiene, más dólares quiere. Acá, un billete de $100 te lo guardás, un billete de 500 mangos te lo fumas en un rollito, digamos, porque te quema la plata en pesos, pero no en otra moneda. Entonces, dicho esto, a mí me parece que las cartas de algún modo también están echadas sobre la mesa, ¿no? Es un gobierno de empresarios. ¿De qué lado se va a parar cuando tenga que decidir? Mira, la verdad es que todavía no lo tengo tan claro, ¿vos sabés? Porque yo tengo la sensación de que este gobierno, si vos mirás, como decías, el tema del gasto, no achicó el gasto público, aumentó la cobertura social de la asignación universal por hijo, lanzó un plan de cobertura para la tercera edad en términos de completar lo que había hecho el gobierno, que en términos de jubilados y pensionados fue muy bueno. Este gobierno no solamente no dio marcha atrás, sino que todo lo contrario, amplió la cobertura con la reparación histórica. Vas a tener 1 millón de jubilados que aumentan sus saberes, además del ajuste habitual. Bueno, le cortó también a los nuevos jubilados lo que se venía haciendo, ¿no? Es decir, esto de... Claro, en términos jubilatorios no tiene crítica ni siquiera del Partido Obrero el plan del gobierno, porque lo votaron todos, quiero decir. Claramente, de hecho yo creo que lo hizo el gobierno, no sé si está convencido o si lo hizo porque vio que los números se le caía la popularidad a pedazos, pero lo que está claro es que este es un gobierno que va a poner en la calle vía pagos de juicios, sin hablar de los saberes, en 3 años 275.000 millones de pesos, por poner un dato, de gente que ni siquiera había empezado el juicio, y le va a recomponer los saberes de vuelta. Estaba avanzando en el orden de 30.000 juicios de 30.000, ¿cómo se llama?, recomposición de haberes por mes, y ahora va a resolver 1 millón de haberes en 45 días, con lo cual me parece que eso es parte del activo del gobierno, que justamente, eso es lo que a mí me hace pensar que, bueno, es fácil ubicar al gobierno como del lado de los empresarios, como también era fácil suponer que Cristina era el
Che Guevara bajando de Sierra Maestra en el 59, pero la verdad que muchas cosas que hizo Cristina de izquierda no tenían nada, Sí. y muchas cosas que hizo este gobierno de derecha tampoco tienen nada, con lo cual Sí, sí. me parece que cada gobierno tiene su análisis particular. Ujú. La última, con este dólar a 15, ¿resiste el Sí. plan? Mira, hay muchos analistas que lo ven de manera diversa. Vale decir lo siguiente, el dólar a 15,40 de hoy es más competitivo que el dólar a 15 de hace 3 o 4 meses. Te voy a dar dos ¿Por qué? datos. En lo que va del año, el dólar efectivamente subió 17% su precio y el resto de la legislación fue 33%. Ujú. Con lo cual, los precios le ganaron por mucho al dólar y otra vez parece que está retrasado. También es cierto que a fin del año pasado el dólar costaba en Brasil 4 reales con 50 y él cuesta 3,20. O sea, el dólar perdió fuerza en toda la región. ¿Esto qué quiere decir? Que la competitividad de tu moneda no está dada solamente por la cantidad de pesos por dólar que vos tenés, sino por cómo le va al resto de los países de la región, que son con quienes vos competís a la hora de ir a vender un vino en el mundo, o ir a vender limones, carne, soja no, porque soja es un precio internacional, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, es cierto que hubo pérdida de competitividad del peso, pero no tanto si uno ya la compara con otros elementos, como puede ser, por ejemplo, las monedas del resto de la región. Bien, bueno, el impuesto a las ganancias no nos lo tocaron, igual, o lo tocaron muy poquito, era solo promesa de campaña, ¿no? Absolutamente. Otra foto más que dejan esperando, y a los autónomos ni te explico. La Argentina se debe una profunda reforma tributaria, pero también eso tiene que ir de la mano de una discusión que es suponer que podemos tener un Estado enorme pagando pocos impuestos es una fantasía de café. Si queremos pagar pocos impuestos, hay que entender que el subsidio a la luz, al gas, al transporte, al agua, no va a existir más y que vas a tener un Estado más chico con todo lo que eso significa. Si queremos un Estado grande y presente, hay que pagar la cuenta. Las dos cosas, Estado grande y presente con pocos impuestos, solamente se cubre. El gobierno anterior no cubría la diferencia con inflación y este gobierno la cubre tomando deuda, que significa que el gobierno anterior te licuaba el sueldo a vos y este gobierno con la deuda le está licuando el sueldo a tus hijos. A pesar de que contaminan, las retenciones a las mineras no tuvieron ninguna duda en bajárselas, ¿eh? Más vale. Y que dejan bastante poco para el país también, ¿no? Y claro, exacto. Matías Tombolini, muchísimas gracias, como siempre, ha sido muy amable. Que tengas una buena tarde. Igualmente para vos.